Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño, vamos a hacer un resumen de lo último que vimos, que no pudimos, incluso antes de la clase, les quiero mostrar unas imágenes que nos faltó ver la semana pasada y se las debo. Entonces les vamos a mostrar estas imágenes, les voy a hacer un pequeño resumen para luego ya iniciar lo que es la clase. Primero que todo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de uno de los, después del César Augusto, que fue muy bueno con el pueblo judío, siguió lo que era Tiberio. Tiberio era un rey que puso muchos impuestos al pueblo judío, era un emperador que odiaba al Am Israel. Luego sigue el emperador Calígula, ¿se acuerdan? Que dijimos que era un niño. Acá está nosotros no tenemos fotos de Jajamim, de la época de Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque obvio no había fotos y no había imágenes. Pero sí podemos tener algunas, si bien no fotos, pero cosas que esculpían exactamente a la semejanza de la persona. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá podemos ver a Calígula, que era un niño prácticamente, y está hasta la reconstrucción de su rostro, ¿sí? En base a la imagen de él. Como habíamos explicado cómo él llega al poder, al principio, en el año 37, él heredó el trono, y al principio no fue malo con los Yehudim, pero luego se transformó y se consideraba que era un dios, era el dios rey. Y no solamente eso, sino que manda a poner estatuas de su semejanza en todos lados. Y ahí tenían mucho miedo los Yehudim, que no lleguen esas estatuas al Bet HaMikdash. Está bien, la pusieron en el Bet HaKnesset, pero dentro del Bet HaMikdash ya eso iba a ser algo que no iban a poder aguantar. Luego dijimos que una locura causada por su epilepsia, era un carácter, como dijimos, impulsivo. Bueno, tenía incestos con toda su familia, igual que todos los romanos. Y lo increíble que fue que nombró cónsul a su caballo, ¿sí? Que se llamaba Incitato. Acá lo vemos, una estatua en Roma de Calígula con su caballo, que manda, o sea, ¿quién manda cónsul? ¿Quién manda embajador a su caballo? ¿Sí? De un país. O sea, era una persona que completamente loca. Luego muere al poco tiempo asesinado, pero él manda a poner, dijimos que vamos a hacer un resumen, él manda a colocar su estatua de él de oro, la manda por barco hacia Jerusalén. Y le manda a decir al gobernador de Siria, que se llamaba Petronio, le manda a decir que tiene que él ir y colocarla. Entonces los Yehudim se presentan en el puerto de Acco cuando llega ahí la estatua y cuando llega el Petronio, y todos se abren su cuello, se tiran al suelo y dicen: antes de llegar al Bet HaMikdash a poner una estatua, vas a tener que pasar por nuestro cuello, mátanos a todos, tienes que matar a todo el pueblo de Israel para poder poner esta estatua. Petronio se dio cuenta que era una locura. O sea, de por sí él era un loco, el emperador, y ahora mandar una estatua de oro a poner dentro del Bet HaMikdash era otra locura. Manda una carta a Roma para pedirle que desista de esa acción. Cuando llega Calígula y ve esa carta, lo manda, es una orden de asesinato, lo manda a matar. ¿Por qué? Porque él no cumplió la orden del emperador. Esa orden no llega, el barco se hunde y se salvó Petronio, y se salvan los Yehudim también de no poner esa estatua en el Bet HaMikdash. Luego sigue otro emperador que se llamó Claudio, que fue muy benévolo con el pueblo judío, y vemos cómo Akadosh Baruj Hu va manejando todo. En una oportunidad, verás algo así después, Claudio era un emperador que manda a un amigo de él de la infancia a ser rey de Israel. Se llamaba Agripas. La Gemara habla mucho sobre este rey Agripas, que él, aunque él se consideraba judío, por lo mismo que él era nieto de Herodes, y Herodes venían de los de Edom, que los habían convertido mucho tiempo atrás a la fuerza, uno de los Hashmonaim, Yohanan Hyrcanus. Entonces él empezó a hacer cosas increíbles para el pueblo de Israel. También, o sea, después de la reina que habíamos dicho, Salomé, fue una temporada de bonanza para el pueblo de Israel. Le quita los impuestos, los deja crecer en Torat. No solamente, sino que la Gemara ahí cuenta que él llevaba los bikurim, las primicias, él mismo las cargaba en sus hombros para llevarlas al Bet HaMikdash.
En una ocasión iba caminando justo al Bet HaMikdash y justo pasan unos novios, detiene su carruaje, baja de su carro y va y saluda a los novios. Era un rey. Y con todo eso, era algo impresionante cómo quería el pueblo de Israel en una misbah que se hacía de Akhel, que era una misbah que se tenía que reunir el rey con todo el pueblo de Israel en Simchat Torah y leer cada 4 años y leer el Sefer Torah. Entonces él estaba leyendo el Sefer Torah y cuando llega a la parte donde dice que no puede leer el Sefer Torah una persona que no es Yehudí, Mikereb Ajijahu, tiene que ser tu hermano, aunque sea ger, aunque sea convertido, no puede el rey leer el Sefer Torah. Entonces empezó a llorar porque él no podía. Y todo el pueblo lo empezó a incitar, lo empezó a alabar, no, tú puedes, tú eres nuestro hermano. Bueno, y así fue que al poco tiempo, no duró mucho tiempo, y lo matan los griegos, lo invitan a una fiesta en Cesarea, donde estaban ahí la base de los romanos, y lo envenenan, se muere. El emperador Claudio sufre mucho por su amigo que murió y quiere mandar a su hijo, el hijo de Herodes, del hijo de Agripas, se llamaba Agripas II, pero tenía 17 años y le aconsejaron que no lo haga. Entonces empieza a mandar otros gobernadores. Ahí más o menos íbamos la semana pasada. Nada más un poquito para enseñarles. Esta era la hermana de Agripas, que después él se fue con un soldado romano, con uno de los procuradores romanos. Luego habíamos hablado, esto era la revolución de Bar Kokhba. Bar Kokhba hizo una revolución en el año 66, empezaron los Yehudim a levantarse contra el pueblo romano y lograron expulsar a todos los romanos de Eretz Israel. No quedó una sola legión romana, y no solamente eso, sino que les quitan, como dijimos, el águila imperial, que incluso así como lo ven, hoy en día está en Roma, en muchos lugares en Roma está, el símbolo de Roma es este águila imperial, algo impresionante. Hoy en día también, van en muchos lugares caminando en Roma, en el Senado y todo, van a ver este águila imperial que lo tienen como desde aquella vez. Y Bar Kokhba, que era un guerrero yehudí israelí, algo impresionante de la fuerza que tenía, que incluso vamos a ver que Rabbi Akiva pensó que era el Mashiach, se equivocó. Bueno, entonces él le quita este águila imperial. Esas iniciales quieren decir, la SPQR, que está en el Coliseo, está en muchos lugares, quiere decir Senatus Populos Que Romanos, quiere decir el Senado y pueblo romano. Bar Kokhba le roba ese águila imperial a los romanos, se tienen que ir y vacían todo. O sea, fue una revuelta muy grande. Cuando se enteran en Roma de esta revuelta, entonces en ese momento ya había fallecido el emperador Claudio y había un nuevo emperador que se llamaba Nerón, el famoso Nerón. Nerón entonces organiza todo su ejército para ir en contra de Israel y aplacar esa revuelta que había con Bar Kokhba. Pero cuando Nerón está por llegar a Israel, ahí cuenta la Gemara, esa historia no la cuenta la historia universal, sino la cuenta el Talmud, que él tira una flecha hacia los 4 puntos cardinales, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, y todas las flechas iban, aunque las echaba para otro lado, se dirigían hacia el este, hacia Jerusalén. Entonces se dio cuenta que del cielo lo están orillando, lo están empujando a que vaya a destruir Jerusalén, Jerusalén, el Bet HaMikdash. Pero por otro lado, acercándose llamas a Jerusalén, encuentra un niño y le dice: a ver, niño, dime qué estudiaste. La Gemara dice: pesocli pesuqueja, dime lo que acabas de estudiar. Como una señal, ellos todo lo tomaban como una señal y así hay que tomarlo. Y el niño le dijo: benatati et nikmati beedom beyad ami Israel. O sea, sí, primero le dijo a un pasuk que sí se va a destruir el Bet HaMikdash, pero el que destruya el Bet HaMikdash, Dios va a echar toda su furia, toda su venganza. Entonces él le dijo: bueno, Dios se quiere lavar las manos conmigo, me quiere mandar a destruir Bet HaMikdash y luego se quiere vengar, yo no voy a hacer. Y él se da media vuelta con todo su ejército, se regresa a Roma ante el Senado y les dice que él no va a destruir Jerusalén, quieren mandar a otro, manden. Entonces el Senado de Roma dice: bueno, este Nerón se volvió loco, ¿qué pasó? Si está yendo ahí, de repente vuelve y ahí fue que incendió todo Roma. Bueno, entonces el Senado manda a su mejor general, que estaba ubicado en ese momento en Gran Bretaña, en Inglaterra, que también pertenecía al Imperio Romano, que se llamaba Vespasiano. ¿Sí? Después de Nerón, como dijimos,
Nerón fue incitado mucho por su esposa Popea, que acá vemos también, se la quería enseñar, también vemos el busto de Popea, que Popea era su esposa que lo incitó a convertirse al judaísmo. Ella no era judía, pero a Nerón, pero ella no era judí, pero amaba al pueblo judío. Entonces ella con su esposo al final se convierte en trae la Gemara, y acá lo trae la Gemara, acá lo pueden ver, que traje también lo que trae la Gemara. Acá cuenta cuando llegó Kikaate Yada, cuando llegó Yada tiró una flecha Le Misrach, Atan Afar Yerushalayim, cayó en Jerusalén. Le Ma'arab hacia el oeste, cayó en Jerusalén. Le Arba Rujot, le echó la flecha para todos lados, a los 4 puntos cardinales. Atan Afar Yerushalayim, cae en Jerusalén. Amarle Leinuka se encontró con un niño, le dice, Pesocli Pesu queja, a ver, cuéntame qué estudiaste. Amarle le dijo, Benatati enigmati Edom, voy a poner toda mi furia con Edom. Beyad a mí Israel, en la mano del pueblo de Israel. Amar, dijo Nerón, escúchame, dijo el Dios, Baele Harube, vete, quiere destruir su casa, Ubaele Kapure Yadei, quiere limpiarse las manos, Beauga, ¿habrá conmigo? No, yo no lo voy a hacer. Arag Azal Beit Gayer, se regresó a Roma, Beit Gayer, se convirtió, Benafak Mine, Rabbi Meir, y salió de ahí Rabbi Meir Balanés. Así, esto trae la Gemara, el Talmud. El Mear ya dice que era el nieto directo. Shadre Alayul Aspasiano, entonces el Senado manda entonces a Vespasiano, que Sar Atasar Ale Terachane fue y rodeó 3 años Jerusalén, Abu Bene, dice, había 3, como estaban rodeados, y eso es lo que vamos a contar ahora, creo que lo dijimos también. Había 3 ashirim, 3 multimillonarios dentro de Jerusalén que ellos podían mantener a todo el pueblo de Israel rodeado, cercado durante 20 años. Se llamaban, uno era Nakdimon Ben Gurión, que era un rico de Jerusalén, el otro era Ben Kalba Sabúa, que este era el suegro de Rabbi Akiva, ¿se acuerdan? Y el otro se llamaba Ben Sisit Akeset. Estos 3, se llama Ben Sisit Akeset. O sea, no eran sus nombres, sino porque siempre iba con los Sisita afuera, entonces le decían Ben Sisita, que eran como un sobrenombre. Ellos podían mantener, claro, porque el pueblo estaba cercado, rodeado, no había entrada de víveres, no había nada. Entonces ellos uno tenía depósitos de aceite, otro tenía depósitos de trigo, otro tenía depósitos de comida. O sea, entre ellos podían mantener durante 20 años al pueblo de Israel. Solamente que estaban los birionim, vamos a decir, los revoltosos, los patriotas, que decían que había que salir a pelear contra Roma. No podíamos quedarnos estáticos. Hay que salir a pelear contra el pueblo romano. Entonces, los jajamín decían que no, que eso es una misión imposible. Salir a pelear contra el ejército más poderoso del mundo es imposible. No hay que salir, pero ellos no escucharon la palabra de los jajamín y fueron e incendiaron todos los depósitos que había de comida, de víveres, de aceite. Ya no había luz porque ya no había aceite, o sea, no había electricidad. Entonces no había comida, se empezaban a morir todo Am Israel, porque ya no había comida, ya no había manera de ingresar comida. Y ellos lo hicieron, ¿para qué? Para salir a pelear. ¿No quieren salir a pelear? Ahora vamos a salir a pelear a la fuerza. Los birionim, vamos a decirlo como los patriotas, ¿sí? Los revoltosos. Entonces ellos ahora... ¿Cuántos años queman eso? ¿Cuánto tiempo se aguanta? Tenían 3 años rodeados. 3 años, ya no, pero mientras podía mantenerse. Entonces viene un tío, que era el principal rabino de esa época, era el tío, o sea, su sobrino era el principal revoltoso. ¿Sí? Entonces viene el tío, Elazar Ben Yair se llama, el tío, que era Rabbi Yohanan Ben Zakkai, un jajam muy grande, manda a llamar al sobrino y le dice, mira, no hay manera, necesito salir de aquí e ir a hablar con el general romano Vespasiano. Le dijo, tío, no vas a poder salir vivo de aquí, no hay manera de que salgas vivo. O sea, todos los revoltosos, o sea, que él era el general, ¿no? Pero todos los revoltosos están en la puerta, no te van a dejar salir. Bueno, le dije, la única manera es salir muerto. Bueno, me voy a hacer el muerto. Dice, no vas a poder, porque en el momento que salgas, te van a abrir el féretro y te van a picar con unas lanzas. Si estás vivo, no hay manera de que puedas aguantar. Entonces le dijo, eso no importa, déjalo, le dijo el nieto, el sobrino, dijo, déjalo, yo me voy a arreglar. Entonces hicieron así. Primero le aconsejó que mande a avisar a todo el mundo de que Rabbi Yohanan Ben Zakkai estaba muy enfermo, a punto de morir, para que la gente se lo crea. Pasaron 3 semanas avisando de que Rabbi Yohanan Ben Zakkai ya estaba por morir. Luego mandan a avisar que Rabbi Yohanan Ben Zakkai murió. El cementerio no quedaba dentro de Jerusalén, estaba fuera de la muralla. Entonces, todos los alumnos llorando cargan el féretro de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que él iba adentro vivo,
Y cuando llega a la muralla, cuando llega para cruzar la muralla, entonces ahí estaban los generales, le dijeron, no es cierto que está muerto, sí es cierto, a ver, abran. Vamos a picarlo con unas lanzas a ver si está muerto. En ese momento interviene su sobrino, que él era de los Birionim también, y dice, no, es un Talmid Jajam, es un rab muy importante, no podemos hacerle ese desprecio, no lo piquen, no lo claven, ni le pongan sus lanzas, nada. Entonces al final aceptaron, sale Rabbi Yohanan ben Zakkai y se encuentra afuera con un judío que estaba prácticamente asimilado, que se llamaba Flavius Josephus, que la historia del pueblo de Israel, él la cuenta, pero del lado romano, porque él estaba ya del lado de los romanos. Y él lo presenta ante Vespasiano. Cuando se presenta ante Vespasiano, lo primero que lo saluda es como el saludo al emperador. El emperador dice, eres Hayam Mitá, te tengo que matar, porque tú me estás a mí llamando emperador cuando no lo soy. En ese instante llega un aviso de que Nerón ya había muerto hace un año, y hubo otros 3 emperadores, que unos se mataban a los otros, y se quedó el pueblo de Roma sin emperador, y lo nombraron desde el Senado de Roma emperador al general Vespasiano, que ni siquiera era de la alcurnia de los Césares. Entonces, él en ese momento se queda sorprendido. ¿Cómo supo Nerón, cómo supo Rabbi Yohanan ben Zakkai que murió Nerón? Entonces le dijo, te voy a conceder lo que quieras, y le pidió 2 cosas. Primero le pidió, Yabne bejajamea, déjame seguir el proceso, que no se acabe el proceso de todo el Yahadut, el judaísmo de Israel, déjame seguir con mi Sanedrim, déjame mudarme. El Sanedrim estaba en el Bet HaMikdash, ya no estaba en ese momento, le aceptó. Y la segunda era por la salud de Rabbi Sadok, que era un jajam muy grande, que tenía 40 años ayunando para que no se destruya el Bet HaMikdash. Y gracias a él no se destruía el Bet HaMikdash. Entonces, ya estaba muy débil, a punto de morir. Al final aceptaron darle de nuevo otra vez, empezar con un líquido, con sopa, para que de a poquito vaya recobrando la salud. Y así fue como le otorgó eso a Rabbi Yohanan ben Zakkai, que luego vuelve a entrar a la muralla. Y ahí Vespasiano se regresa a Roma para ser el nuevo emperador, y mandan ¿a quién? A su hijo. Su hijo era Titos, el famoso Titos. Acá vemos también en Nerón, cuando el famoso incendio de Roma, que él manda a incendiar todo Roma, que la historia universal dice que él estaba tocando la lira y viendo cómo se quemaba, comiendo sus uvas y todo lo que sea, pero nuestra historia no dice eso, sino que él manda, de tanta avodah zará, tanta idolatría que existía en Roma, manda a quemar prácticamente casi todo Roma. Acá vemos también, eso vamos a hablar luego, cuando cae el pueblo de Israel, en la época de Vespasiano. Estas son monedas que luego se encontraron. Ahí vemos una moneda de Vespasiano, y vemos una moneda, que voy a hablar al rato de esto, que está en el Museo de Israel, dice Judea capta, ¿sí? Quiere decir Judea cautiva. Judea cautiva, y vemos acá a una mujer, ¿sí?, que está como llorando, y un romano que está parado al lado de él. Después les voy a explicar esto, que es muy interesante. Vespasiano se va, se regresa, y llega Titus. Y esta es la imagen exactamente de cómo era el famoso Titus que destruye el Bet HaMikdash. Llega Titus a destruir el Bet HaMikdash, ¿sí? Y él había dicho, y esto acá más o menos, acá es donde nos quedamos la última clase, él había dicho que a sus generales, a sus soldados, que nadie puede destruir el Bet HaMikdash. Él originalmente no quería destruir el Bet HaMikdash, pero como dijimos la vez pasada, había otro que sí quería destruir el Bet HaMikdash, y era Borei Olam. O sea, aunque Titus no quería destruir, así lo trae el Midrash Ejai también, aunque Titus no quería destruir el Bet HaMikdash, pero Borei Olam sí quería destruir el Bet HaMikdash, porque prefirió derramar la furia en contra de unas paredes, en contra de unas piedras, y no derramar la furia en contra de Am Israel. Yo prefiero destruir el Bet HaMikdash y no se destruya Israel. Entonces, aunque Titus no quiso destruir el Bet HaMikdash, pero dentro de Akadosh Baruj Hu sí quería. Y ahí fue cuando, esto es lo que contamos la vez pasada, cuando un soldado, tenían orden de no disparar, pero un soldado no cumplió la orden y dispara una flecha adentro del Kodesh HaKodashim, que estaba el paroje, se empieza a incendiar, y ahí todos los soldados entendieron de que ya se dio la orden de sí destruir, y ahí fue cuando todos empiezan a disparar y destruir el Bet HaMikdash. Pero antes entró Titus, y eso al Kodesh HaKodashim, y eso es lo que vamos a hablar ahora un poco. Me voy a adelantar un poco en la historia, nada más para contarles algo y entender lo que vamos a hablar.
En una oportunidad, un famoso zar, Nicolás I, ¿sí? Que en otra clase estamos hablando de la vida de él, que fue un antisemita número uno del pueblo de Israel, le pidió a un funcionario de la iglesia, ellos eran ateos, entonces le pide a un funcionario de la iglesia que le dé una prueba de la existencia de Dios. Entonces le pidió a un clérigo, a un funcionario, oye, quiero que me traigas una prueba de la existencia de Dios. El clérigo le respondió, el pueblo judío. El pueblo judío es la prueba intacta de la existencia de Dios. ¿Qué quiso decir? Él le quiso decir, nosotros tenemos que entender de acá que nuestra existencia, nuestra supervivencia es el mayor de los milagros. Nosotros ahora, a partir de ahora, vamos a escuchar cosas no tan bonitas como querríamos escuchar del pueblo de Israel. Las vicisitudes, los problemas, cosas, tragedias que vivió el pueblo de Israel, ¿sí? Y solamente la supervivencia, nuestra supervivencia del pueblo de Israel es la más grandiosa prueba de que Dios vive, de que existe un Akadosh Baruj Hu. Sin embargo, esto era y es posible porque el Creador del universo supervisa personalmente los asuntos diarios del pueblo de Israel. Hay una Shgajá Pratit de todo el pueblo de Israel a través de la historia que Akadosh Baruj Hu la va observando y la va supervisando. Por lo tanto, podemos deducir que una de las mejores maneras de ver la providencia divina en acción es a través del estudio de la historia. Si nosotros estudiamos historia, vamos a ver la mano de Akadosh Baruj Hu en cada cosa y cosa, cómo Boreolam va manejando todo eso, cómo nos va manejando en la historia, cómo nos va poniendo y nos va sacando, cómo nos pone un emperador bueno y cómo al rato no nos comportamos, no nos acercamos a la Torah y nos pone un malo emperador. Y así nos vamos a ver toda la historia y esto es el objetivo de estas clases. No es tanto estudiar, sino aprender de la historia y ver la mano de Akadosh Baruj Hu en la historia. Este es el objetivo. Y eso fue lo que le dijo ese clérigo a ese zar de Rusia, que la prueba más real de la existencia de Dios es el pueblo judío. El pueblo judío es, ¿cómo puede ser? No existe un pueblo que pasó por tantos problemas, por tantas masacres, y sin patria, sin lugar, sin ejército, y todavía siga existiendo. Esa es la prueba más original de que existe la existencia de Dios. Y con muchísimos milagros. Claro, es los milagros, exactamente, justamente los milagros. Entonces, vamos a ver, en el año 70, bueno, ahí hay una discrepancia un poco, que nosotros, según los judíos, fue en el año 69 la destrucción de Bet HaMikdash, según la historia universal en el año 70, hay una diferencia pequeña de un año. Entonces, Titus estuvo rodeando, como dijimos, el Bet HaMikdash, hasta que entra al Bet HaMikdash, y él cuenta la Gemara algo tremendo. Cuando la Shejinah se va, cuando Dios saca la mano del Bet HaMikdash, ya acabó, ya se pueden hacer lo que quieran. Cuando nosotros tenemos la presencia de Akadosh Baruj Hu, nadie puede hacer nada con el pueblo de Israel. Pero cuando Akadosh Baruj Hu se va, Boreolam se quita de ahí, ahí ya estamos a merced del enemigo. En ese momento cuenta también que llegaron los soldados romanos y tenían miedo de entrar al Kodesh HaKodashim, porque sabían que eso era lo más sagrado y ahí dentro estaba la presencia de Dios, y se sabía, no en los últimos años, pero que sabía que el Kohen Gadol entraba ahí y una vez por año, y con un solo pensamiento fuera de lugar automáticamente moría y lo tenían que sacar con cadenas. Incluso había campanitas que para ver el movimiento, se oía el movimiento. Entonces, cuando estaban se oían las campanitas, quiere decir que el Kohen Gadol estaba en movimiento. Cuando no funcionaban esas campanitas, no se escuchaban, quiere decir que moría y había que sacarlo. Incluso, tiene poco tiempo, se encontró una campanita de esas cerca, al lado del Bet HaMikdash, y está ahora en proceso de limpiarla y para ponerla en el museo. No tiene mucho, tiene unos meses. Se encontró una campanita de oro de las ropas del Kohen Gadol para exponerla en el Museo de Israel. No se sabe si era del primer Bet HaMikdash o del segundo, no se sabe, pero se encontró una campanita. Entonces, ellos, los romanos, sabían que entrar ahí era muy arriesgado. Entonces, mandaron a traer a un judío totalmente renegado, que estaba de parte de los romanos, se llamaba Yosef.
La Gemara lo llama como Yosef Meshita. Yosef Meshita le dijeron, ¿sabes qué, judío? Entra tú. No, pues ¿cómo? Entra tú y te damos un premio. Lo primero que saques del Bet HaMikdash va a ser para ti. Ese va a ser tu premio. Todo lo demás nos lo llevamos nosotros. Entra Yosef Meshita cuando ya estaba incendiando el Bet HaMikdash y lo primero que saca fue, obvio, como un judío, lo primero que saca fue lo de más valor, que era la menorá de oro, que pesaba impresionantemente, la saca arrastrando. Cuando los romanos ven que saca arrastrando la menorá de oro, dice, no, eso no te lo podemos dar, eso tiene que ser para el César, eso no te podemos dar. Lo que sí, si quieres, lo próximo que saques, vuelve a entrar y ahí sí te vamos a dar lo próximo que saques. Entonces Yosef Meshita dijo, así trae la Gemara, dice, yo una vez hice enojar a Dios, la segunda ya no lo hago, no voy a volver a entrar. Pero ¿cómo? Si hace 3 minutos entraste y eras el peor renegado del pueblo judío y ahora no, dice, una sola vez entré. Le dije, bueno, te vamos a dar muchas más cosas. No. Bueno, ahora dice que Imuto, ahora lo presionaron y lo amenazaron. Si no entras, te vamos a matar. Y no entró. Y ahí mismo lo despedazaron a Yosef Meshita. O sea, él había entrado, pero cómo es, nada más para aprender, cómo la Neshama del Yehudí tiene una chispa que lo más alejado que pueda estar de la Torá y del Yahadut, pero la chispa está y siempre se puede volver. Eso nos enseña que a veces tenemos alguna amiga, alguna persona conocida que está alejado, hablemos con él. Dice, ¿qué voy a hablar con él si no hay manera de hablar con él? No existe, está totalmente asimilado. No, esa chispa está y esa se puede encender en cualquier momento y debemos nosotros hablar con él, lo que podamos hacer, hagamos después que sea lo que Akadosh Baruj Hu quiere, lo que él quiera, pero nosotros hicimos y ahí puede ser que ese vuelva a la Torah, al judaísmo. Y vemos como él no quiso entrar porque esa chispa estaba. En el momento que entró el Kodesh HaKodashim, ya no quiso volver a entrar. ¿Quién fue el que sí entró luego al Kodesh HaKodashim? Fue Titus. Titus entró cuando ya estaba destruyendo el Bet HaMikdash. Cuenta la Gemara, cuenta el Talmud que él sí entra, no solamente entra, sino que entra de la mano de una zona. Él se lleva a una mujer al Kodesh HaKodashim, quita el parojet, la cortina, la pone en el suelo y tiene relaciones con ella dentro del Kodesh HaKodashim. Algo impresionante. Es más, hasta cuenta en el Talmud que él clava una espada en la cortina y sale sangre de ahí. Algo impresionante. Entonces se creyó, dice, bueno, el caviajor que mató a Dios, dice, ya quiere decir que ya, si salió sangre del Kodesh HaKodashim, de la cortina, dice, que a Medumé, dice, le pareció que ya mató a Dios, porque salió sangre, entonces ya lo mató, por eso él tuvo esa relación dentro del Kodesh HaKodashim con esa mujer. Fue algo impresionante cuando no está la presencia de Akadosh Baruj Hu, cuando la presencia de Borah no está con Am Israel. Nosotros estamos a merced de quien sea, pero cuando estamos nosotros apegados a Dios, no hay quien pueda con nosotros. Y eso lo vamos a ver en todo el transcurso de la historia, se va a dar exactamente la misma cosa. Es algo impresionante. Cuando a Israel nos acercamos a Borei Olam, tenemos la presencia, los milagros. Cuando nos alejamos, Akadosh Baruj Hu se aleja. Y ahí está la tranquilidad. Pero el problema es cuando nosotros nos alejamos, y ahí vienen los problemas. Entonces, Titus entra al Bet HaMikdash exactamente el día de Tisha B'Av. Algo increíble, porque el primer Bet HaMikdash se había destruido el día del Tisha B'Av, y el segundo Bet HaMikdash también el día. Y vamos a ver que todos los peores sucesos del pueblo de Israel, los más trágicos, ocurren en Tisha B'Av. A veces uno no sabe, pero los dos Bet HaMikdash se destruyen en Tisha B'Av. Vamos a ver más adelante que la expulsión de los judíos de Inglaterra en el año 1290 se escribe en Tisha B'Av. Varias expulsiones de judíos en Tisha B'Av. El día de la expulsión de los judíos de España fue el día de Tisha B'Av. Y prácticamente eso, ¿cómo puede ser que una fecha se dé exactamente las peores tragedias del pueblo de Israel? Porque esa fecha está ya basada. Cuando hay una fecha cuando hay una fecha trágica, ya queda, cuando es una fecha buena, queda el Roshem, ¿sí? Queda en el cielo marcado para todo, por eso festejamos. Pero por lo tanto también, en esta misma perashá que pasamos, Shelach Lecha, cuando vino Akadosh Baruj Hu, vino Moshe, le empezó a pedir a Dios, queremos entrar, pero ¿para qué quieres entrar a tierra de Israel? Si yo ya te prometí que es una tierra, si yo te saqué del pueblo de Egipto, no hace falta ni que entres, pero la gente quiere entrar. Entonces, ¿qué le dijo Akadosh Baruj Hu? ¿Qué le dijo Borei Olam? Shelach Lecha,
¿Quieres mandar? Manda para ti. ¿Tú tienes duda? Manda tú. Yo no te estoy diciendo que mandes. Shelach leja, manda para ti, no para mí. Pero no te lo aconsejo. Y fueron y entraron, y cuando salen los Meragelim, de los 12, 10 empiezan a hablar pestes. Es una tierra que come a su gente, porque en ese momento había fallecido, ellos tenían una costumbre en Eskenán, de que ellos, todos los que morían, los familiares, los enterraban en su patio. Y esperaban a que se muera un líder, que ese líder luego iba a llevar, como tenían esa costumbre, que todas las almas las llevaba al paraíso. Justo fallece Iob ese día, el famoso Iob, que no era Yehudi, fallece, y entonces todo el mundo aprovechó a desenterrar a sus muertos para llevar y enterrarlos juntos con Iob. Exactamente, no eran Yehudi, los Kenanim. En ese momento, resulta que cuando entran los Meragelim, todo el mundo estaba ocupado en enterrar a sus miles de muertos. Pero eso fue del Shamaim una ayuda para que nadie se fije en los Meragelim, para que nadie vea a los Meragelim que estaban espiando la tierra. Todo el mundo estaba ocupado, pero ellos lo interpretaron de otra cosa. Esta es una tierra que se come a sus habitantes. O sea, te están dando la oportunidad de que tú pases desapercibido y no te vean, porque todo el mundo estaba ocupado en el Abelut, en el entierro, y tú sales y dices al pueblo de Israel, empiezan a llorar, es una tierra que se come a su gente, es una tierra de gigantes, mira los racimos de uva, estos son lo que comen los gigantes. En lugar de ver lo que sacaba de la tierra de Israel, lo ven como una comida de gigantes. Y todo el mundo empieza a llorar y a llorar. Y ese fue exactamente el día de Tisha B'Av. Entonces ahí vino la que será, ustedes lloraron en vano, ahora van a llorar durante todas las generaciones de verdad. Y eso fue exactamente el día de Tisha B'Av, y por eso todos los sucesos trágicos ocurren en Tisha B'Av. Es algo impresionante cómo se fueron dando. Baruch Hashem, tenemos que estos últimos años no pasó nada, y ojalá que no pase y que pronto, ya antes de Tisha B'Av, ya venga el Mashiach. Pero tenemos que saber que esos sucesos se van dando, y se fueron dando exactamente el día de Tisha B'Av, exactamente el día que se destruye el primer Betamikdash, se destruye el segundo Betamikdash. ¿Cómo? No, las Lujot no. Las Lujot se rompieron en Shivá Asar Betamuz, justo un poquito antes de Tisha B'Av. Bueno, resulta que vamos a contar algo muy interesante. Este es cuando entró este Flavio Josefus, que fue el Yehudí que ya estaba de parte de los romanos, y fue el que ayudó. Acá sí podemos tener una imagen de él, porque él estaba de parte de los romanos. Sí podemos tener una imagen de él, que él que ayudó a Rabbi Yohanan ben Zakkai a entrevistarse. Les recomiendo mucho, es una historia, está en español, está en muchos, así, la historia de Flavio Josefus, que cuenta toda la historia del pueblo de Israel. Muchas cosas yo me baso en él, la Gemara también, muchas cosas se basan en cualquier lado, en cualquier librería. Todo, ahora vamos a contar de Masada. Flavius Josefus. Él está en español, en inglés, en todos los idiomas. Es muy importante, y ahí trae toda la historia hasta la época del Betamikdash, porque después él fallece, él se lo llevan a Roma y se queda dentro de la corte de Titus, pero él más adelante muere. Esto para que vean acá cómo lo primero que sacaron fue la menorá, que ya vamos a hablar también de esa menorá, dónde quedó. Ok, Titus, el Betamikdash, dijimos, el gran templo de Jerusalén, se destruye el 9 de Av, empezó a destruirse en la tarde de Tisha B'Av, se sigue destruyendo, se sigue quemando hasta el 10 de Av. Por eso en las comunidades se acostumbra a hacer duelo, no se come carne, ¿sí? Hasta el mediodía del día 10 de Av, porque es hasta ahí donde se sigue quemando el Betamikdash. Bueno, justo más o menos estamos cerca de Tisha B'Av, por eso explico un poquito más esto. Flavio Josefo, que fue un testigo presencial, ¿sí? De todo lo que pasó, él cuenta en su libro, La historia judía, que en total los romanos asesinaron a 1.100.000 Yehudim. Fue algo tremendo. O sea, 1.100.000 Yehudim los romanos asesinan en la época. Por eso siempre les digo que nosotros vamos al Betamikdash, muy bonito, el Kotel, todo, pero hay que hacer queriá también. Los jajamim acostumbran que cuando uno llega después de 30 días al Kotel, a romperse la ropa, exactamente como estamos de Abelut, a menos que uno haga una cosa que se llama halipin, kinyan halipin, que se cambia la ropa con el otro, entonces ya no es mi ropa, ya te pertenece, luego me la devuelves. Eso es una halajá diferente. Ok, pero originalmente, según la halajá, una persona cada vez que llega al Kotel tiene que romperse, cada vez que uno llega al Kotel, por todos los sucesos que pasaron, tiene que romperse la ropa, ¿no? ¿Sí? O llevar una camisa sucia, una camisa. Es más, las mujeres también quedan kinyan halipin.
O sea, nada más, ¿sabes qué? Te la cambio, mira, el otro agarra un objeto, un objeto tuyo, un objeto de él, una pluma, lo que sea, con esto adquiero todas tus ropas, son mías, entonces ya no es tu ropa, ya no puedes romper, y viceversa. Entonces con eso ya no hacemos lo que es. ¿Por qué? Porque prácticamente hubo matanzas, y como dijo Flavio Josefo, en ese lugar murieron 1.100.000 Yehudim, en esta época, y se llevaron casi a 100.000 prisioneros judíos a Roma. Más aparte los que ya se habían llevado Pompeyo en su época, que ya hablamos también. O sea, ya prácticamente en Roma vivían 200.000 judíos, que dijimos que siguieron viviendo hasta hoy en día. Muchas familias, yo conocía familias que viven y que son descendientes de hace 2000 años de Titus que los había traído. Ok, se lleva prisioneros, como dijimos, como botín de guerra. Josefo cuenta que primero pasaron, con todos estos prisioneros, pasaron por Cesarea, y ahí en Cesarea se organizaron unos juegos públicos, un circo romano. 2.500 prisioneros judíos ahí fueron asesinados, o sea, delante de toda la gente, para ver cómo peleaban contra las fieras, cómo peleaban unos con otros, los gladiadores. Ok, Titus luego continúa hacia Roma, pasa por Beirut, ¿sí? Y en Beirut también, ahí mismo, organizan un circo romano y también mata a varios Yehudim ahí, o sea, mueren también ahí, y llegan con una procesión de victoria hacia Roma. Fue algo impresionante. ¿Por qué? Claro, destruyen el Bet Hamikdash y se llevan a 100.000 judíos prisioneros, ¿sí? Se los llevan como esclavos a Roma. Los romanos organizan también un gran desfile público por la Vía Sacra. Hay es la que sale exactamente, una avenida que sale directamente al Coliseo Romano. Vamos a ver. Y ahí era la avenida principal, y ahí era una procesión, y ahí iban exhibiendo todos los tesoros del Bet Hamikdash. Incluso hubo una persona que esculpió todo eso, y que lo vamos a ver en el arco de Titus, y ahí muestran la menorá, cómo se llevan, todos los objetos del Ketoret, el Shulchan Lejen Apanim, que lo pueden ver acá, donde se hacía el Ketoret también. O sea, nosotros solamente sabemos que se llevaban la menorá, pero no se llevaban la menorá, se llevaron prácticamente muchos kelim del Bet Hamikdash, que lo que cargaban, estos eran prisioneros judíos que iban cargando. Esto está esculpido en Roma, ¿sí? En el Fórum Romano está el arco de Titus. Ahora vamos a hablar de eso. Se llevan el Lejem Apanim Shulchan, del Lejem Apanim de oro, se lleva la menorá, que también era de oro puro, y también se exhibe un Sefer Torah que se llevaron, que estaba en el Kodesh HaKodashim, también se lo llevan, que eso sí significaba el triunfo contra nuestra fe, contra nuestra emuná. No, el Aron HaKodesh ya no estaba en el segundo Bet Hamikdash. En el segundo ya se había ocultado, está oculto debajo del Bet Hamikdash, pero nunca, o sea, ya en el segundo Bet Hamikdash ya no había Aron HaKodesh. Bueno, las lujot estaban dentro del Aron HaKodesh, que están abajo de la tierra. Esos no se ha encontrado, porque todo alrededor del Bet Hamikdash se hicieron excavaciones, pero hay un lugar que nunca se hicieron excavaciones, y es exactamente debajo de la mezquita. Los árabes no dejan hacer excavaciones ahí, obvio, porque si hacen excavaciones ahí, van a encontrar cosas de Yehudim, y si encuentran cosas de Yehudim, entonces es atentar contra lo que ellos dicen. Por lo tanto, ellos no dejan, nunca se hizo ninguna excavación debajo de la mezquita, y es ahí donde está el Aron HaKodesh con todas las cosas. No es Avodah Zará, o sea, dentro de todo no es Avodah Zará, porque ellos no hacen Avodah Zará, ¿sí? Incluso se puede entrar no a esa, pero a una mezquita sí se puede entrar, no hay ningún problema. ¿Sí? Ellos lo único que hacen es apostarán a Dios. Sí, pero ellos no tienen, no hay ningún problema de entrar a ninguna mezquita. A esa no se puede porque está en el lugar donde era el Kodesh HaKodashim, pero todas las demás mezquitas sí se pueden entrar. Eso sí, yo no lo quise decir, pero si quieren lo digo. Desgraciadamente, nosotros a veces nos preguntamos qué sejut tienen los árabes de proteger ese lugar más santo que existe. Pero si nos ponemos a ver, yo no lo digo eso, sino que lo dicen muchos hajamim. Desgraciadamente nosotros a veces entramos a un Bet Knesset, veamos en las bodas, ¿sí?
y a veces en las bodas no religiosas, y los escotes, y esto, y el otro, y ahí las pláticas, y ahí hablamos, y esto, y no nos cuidamos. A veces no respetamos la kedushá de un Beta Knesset. Por eso muchos ni siquiera acostumbran a hacer una boda en Beta Knesset, sino afuera del Beta Knesset, para no faltar al respeto al Beta Knesset. Pero veamos cómo cuidan los árabes ese lugar. Primero que todo, antes de entrar te tienes que lavar los pies y te tienes que lavar las manos. Segundo, no puedes entrar con zapatos porque los zapatos traen tierra y la tierra va a ensuciar. Tercero, no existe nadie que se le ocurra platicar adentro, no puedes ni siquiera hablar adentro de ese lugar. Las mujeres, incluso las mujeres cuando van de turistas, las mujeres cristianas, se tienen que tapar de arriba abajo porque no pueden tener absolutamente nada descubierto porque estás entrando a un lugar que es la mezquita. Pero ese lugar, aparte de ser la mezquita, era el Kodesh HaKodashim. Entonces HaKadosh Baruj Hu dijo, estos son mis verdaderos guardianes porque son los que van a cuidar. Nada más veamos a veces en verano como la gente va al cótel, ¿sí? Nada más veamos con pantaloncito, con las mujeres con su shortcito, sin mangas, y entran al cótel. Bueno, así es, pero pasando la pared del cótel, ni que se les ocurra entrar de esa manera a ese lugar. Bueno, HaKadosh Baruj Hu vio que el que puede proteger ese lugar de la Kedushá, desgraciadamente no somos nosotros, sino que son los musulmanes. Y por eso está ahí protegiendo la mezquita de excavaciones y de nada, porque si lo vemos fríamente, la verdad no lo quería decir, pero ya que lo dijeron, lo digo. Si tenemos que ser realistas y ver cómo ellos están protegiendo ese lugar Kodesh, que nosotros no sabemos protegerlo. Ok, se llevan como dijimos, a Roma todos los objetos del Bet HaMikdash. Nada más recordemos que para esa época no solamente los judíos fuimos derrotados, sino que también fueron derrotados por los romanos, que era una potencia mundial, los macedonios, los griegos, los galos, que eran los franceses, los británicos, los germanos. Todos los pueblos fueron cayendo en contra de los romanos. Pero solo un triunfo fue el festejado en Roma, el triunfo contra los judíos. ¿Por qué? Si ellos destruyeron a todos los pueblos, ¿por qué no hicieron una fiesta cuando destruyeron a los griegos? ¿Por qué no hicieron un coliseo cuando destruyeron a los griegos? ¿Por qué no hicieron todo un triunfo? No, el triunfo fue solamente festejado contra los judíos. El arco del triunfo que erigieron los romanos, que es el más antiguo y esplendoroso que existe, porque hay otro arco, se llama el arco de Constantino, pero eso fue 300 años después, en la Vía Sacra, como dijimos, celebra exclusivamente el triunfo sobre los judíos, no sobre otros pueblos. Este arco, que entre otras decoraciones, presenta a 12 soldados, ¿sí? 12 soldados cargando la menorá. Y era usado para humillar a los judíos que habían traído desde Jerusalén, haciéndolo desfilar por debajo del arco. O sea, hicieron el arco romano, el arco de Titus, y los judíos tenían que desfilar por ahí abajo como de este a oeste, como que vienen del este y se van hacia el oeste. Viniendo, o sea, ¿de dónde sales? De Misraim. ¿A dónde vamos? A Jerusalén. Así lo hicieron al revés. ¿De dónde sales? De Jerusalén. ¿Y ahora dónde vas? Hacia Roma. Y los judíos durante todas las generaciones, todos los años tenían que desfilar por abajo del arco de Titus para demostrar como en Israel no hay nada y ahora lo que existe es Roma. Hubo un papa, se llamó Pablo IV, eso cuando estuvimos en Italia hablamos mucho de él, se llama Pietro Caraffa, le llamaban el Papa Inquisidor, porque él antes de ser papa fue inquisidor. Y puso, en el año 1555, él puso muchos decretos contra el pueblo. Él mandó a construir todos los guetos de Italia. O sea, los judíos todavía eran libres, desde que llegaron a Roma hasta 1555, estamos hablando, durante 1555 años los judíos fueron libres, pero este papa fue el que mandó a poner todos los guetos, que después Napoleón destruyó, después de 200 años, él mandó a poner todos los guetos en Italia, y él obligó también a los judíos, una vez por año, obligaba a jurarle lealtad. ¿A él? ¿A dónde? Allí, en el arco de Titus. Él traía a todos los judíos y ahí cada año tenían que jurarle lealtad a él. Los romanos también mandaron a hacer monedas para celebrar, ¿sí? Mandaron a hacer monedas para celebrar el triunfo. ¿Se acuerdan que vimos? Se llamaba Judea capta, Judea cautiva. Monedas que se encontraron,
es una moneda original, ya después de haberla limpiado, y ahí está la mujer judía, ¿sí? Llorando, y el soldado romano con una, que los divide una palmera. Y mandaron a hacer monedas que eran las monedas usuales, Judea capta, Judea cautiva. Quiere decir, la provincia de Judea es capturada. Y ahí vemos como un soldado romano victorioso. Con el botín tomado de Judea, porque todo el botín del Bet HaMikdash y de todos los Yehudim, los romanos incrementaron sus fortunas. La época de Vespasiano en Roma vivió una opulencia tremenda durante varios años de todo el botín que habían traído del Bet HaMikdash. Pero algo impresionante que les quiero decir. Por cientos de años, acá ven el arco de Titus, ¿sí? Y acá ven el interior del arco de Titus, acá están los soldados romanos, acá están los Yehudim cargando la menorá. Por cientos de años, la comunidad judía de Roma, después, o sea, cuando ya no estaban obligados, rehusaron pasar por el arco de Titus. O sea, ellos eran, nunca, estaba prohibido, Asur. ¿Cómo vas a pasar por lo que siempre nos obligaron? Y cuando vinimos de Roma, nos obligaron a pasar por ahí. Entonces, ellos rehusaban pasar. Pero algo impresionante, el 5 de Iyar, fue el 14 de mayo de 1948, que fue exactamente cuando se levanta la Medina de Israel. La comunidad judía de Roma, liderada por el gran rabino Elio Tuaf, marcharon debajo del arco de Roma, pero en sentido contrario. O sea, toda la comunidad marchó de oeste a oeste, a este. Ahora salimos, esta es una foto, no conseguí la foto de ese momento, pero nada más para tener una idea. Toda la comunidad marcharon durante lo que no podían hacer, ahora salen y se van de Roma y pasan por el abajo del arco de Titus y se van hacia el este para demostrar que ahora sí ponemos y sí tenemos nuestro país. Y no solamente eso, acá vemos más exactamente la menorá, sino que el gobierno de Israel manda a hacer una moneda que se llama Israel Meshuchreret. Y vemos esta moneda, Israel Liberated, ¿sí? Israel liberada. ¿Qué quiere decir esa moneda? Esa moneda, que en ese momento, como dijimos, era Judea cautiva, ahora es Israel liberada. Y vamos a ver en la moneda que es una mujer agarrando su niño con una palmera y plantando un árbol. Quiere decir que Israel vuelve a crecer. Tú hiciste una moneda hace 1500 años de Israel cautiva, ahora nosotros vamos a hacer una moneda que los romanos ya no están, pero Israel sigue estando. Y ahí vamos a ver acá, vamos a ver las dos monedas, ¿sí? Acá está la moneda Judea capta y acá está otra moneda Israel liberata. Hicieron varias monedas, ¿sí? Entonces pusieron las dos y están exactamente las dos monedas en el Museo de Israel. La moneda acuñada hace 1500 años y la moneda que hicieron en 1948 para demostrar que Am Israel, Hay Bekayam, y por más que vengan todas las presiones y todas las persecuciones, Am Israel siempre estamos. Vamos a ver acá vemos un poco más el dibujo de la menorá. Esta menorá es del arco de Titus. Por esta misma menorá que está grabada en el arco de Titus, en 1949, se erigió esa menorá del arco de Titus como el símbolo oficial del Estado de Israel. Tú pusiste ese símbolo oficial de la derrota del pueblo de Israel, ahora vamos a poner el símbolo oficial del pueblo de Israel, es la menorá, que nosotros la pusimos ahora, después, cuando se levantó otra vez Eres Israel, pusimos otra, esa es la menorá, la misma menorá. Incluso, hace poco tiempo, la de oro, ahora vamos a ver, incluso hace poco tiempo, muy poco tiempo, estamos hablando hace unos meses, cuando en la ONU estaban criticando que Jerusalén no le pertenece al pueblo de Israel, sino a los palestinos, entonces Netanyahu trae un regalo en una cajita, ¿sí? Y les da exactamente una réplica del arco de Titus, con toda la menorá, y les da a los palestinos, a los representantes del pueblo palestino, para que vean a quién sí le pertenecía a Jerusalén. Y les da una réplica del arco de Titus con la menorá y con todo lo que se llevaron, para que sepan a quién sí le pertenece Eres Israel y Jerusalén. Eso fue hace unos meses. Ok, seguimos, como dijimos, en el año 48, bueno, mandan a hacer esa moneda para demostrar cómo Jerusalén, Israel, Meshuchreret. Quiere decir, Israel, liberata, 1948, ahí están las dos monedas. Acá pueden ver. Ok. Resulta que a la entrada a Roma, el general Titus, que no era
un rey, no era un emperador, sino el hijo del emperador, se proclamó con esa victoria la marcha triunfal, y en honor a la victoria se erige, como dijimos, el arco de Titus, que se encuentra con todos los grabados, y no solamente eso, sino también el Coliseo Romano. Nosotros vamos al famoso Coliseo Romano, pero el famoso Coliseo Romano no solamente que se fundó, se hizo para festejar la derrota del pueblo de Israel, sino que aparte toda la mano de obra de la construcción del Coliseo Romano fue judía. Esos 100.000 prisioneros que habían traído de Jerusalén son los que trabajaron en hacer el famoso Coliseo Romano. Nosotros lo vemos muy bonito y todo. Y no solamente eso, sino que después de hacer el Coliseo Romano, ahora querían divertirse. Entonces los mismos judíos se los entrenan para pelear contra leones, pelear contra fieras, pelear contra gladiadores. Incluso hay una película que se llama El Gladiador, ¿sí? Que también ven de ahí cómo los judíos van peleando contra los mismos. Y esa era la diversión que tenían. Y había diversión. ¿Por qué? Porque hay una cosa que hasta hoy en día se usa. Al pueblo, pan y vino. Pan y circo. Al pueblo, ¿quieres tenerlo tranquilo? ¿Quieres que no se subleve? Dale pan. Y ya, para que calmen su hambre, y dale circo, dale show, y con eso lo vas a tener tranquilo y no se te van a sublevar. Entonces eso era lo que tenía. ¿Y cómo se le daba circo? No había fútbol americano, había otras cosas, había la pelea de gladiadores, y de repente un día se podían pasar todo el día, 24 horas en el Coliseo Romano con diferentes funciones. De repente era la función que era salir y pelear contra otro gladiador, a ver quién se mataba, el que quedaba muerto era el que ganaba. Luego había hasta barcos, inundaban todo el Coliseo Romano y venían peleas de barcos, algo impresionante. Luego de eso era el plato fuerte, era la pelea contra las fieras. Y ahí salían las fieras de abajo y era pelear contra las fieras, algo impresionante. ¿Y quiénes eran los primeros gladiadores? Eran los mismos judíos que habían traído desde Eretz Israel. Después de unos años fallece Vespasiano y nombran a su hijo como nuevo emperador Titus. Vamos a ver qué pasó ahora con eso, que les quiero enseñar eso. Entonces, Baruch Hashem Rabbi Yohanan ben Zakkai restablece el Sanedrín. ¿Se acuerdan que le había pedido Yavne Bejajamea? Se lo conceden, no en Jerusalén, porque Jerusalén ya estaba destruida, sino en Yavne. Yavne es una ciudad que hasta hoy en día está cerca de Ashdod, muy cerca de Ashdod, casi cerca con Gaza, cerca de Gaza. Ahí está Yavne. Es una ciudad que ahí le pide. Ahí está enterrado también Rabban Gamliel. Le pide y se la dan esa ciudad para que ahí empiezan a estudiar, a seguir todo el judaísmo para que no se anule. Luego le siguieron, después de Rabbi Yohanan ben Zakkai, siguieron su obra Rabbi Eliezer ben Urkanus, Rabbi Yoshua ben Hananiah. Es decir, Rabbi Eliezer ben Urkanus era... todavía no es el Talmud, es la Mishnayot, pero todavía no están escritas. Vamos a ver más adelante con Rabbi Udan, así con Revi cuando la escribe, eso lo vamos a hablar en la próxima clase. El Sanedrim estaba dirigido entonces por Rabban Gamliel Asheni, o sea, después que fallece Rabbi Yohanan ben Zakkai. Pero, me voy a adelantar un poquito, después vamos a ver lo de Masada. Más adelante. Sí, estaba ya dominada por los romanos. Pero incluso la historia cuenta que cuando Titus es nombrado como nuevo emperador, inmediatamente se enferma Titus. Y ahí dice que vivió varios años enfermo el emperador. Y la Gemara cuenta que no es que se enfermó tanto, sino que le entró un mosquito, y ese mosquito estuvo durante casi 8 años dentro de la cabeza de Titus. Y era algo que lo volvía loco. Al principio pasó por un lugar donde un herrero, donde pegaba, martillaba, entonces se calmó. Pero luego, cuando ya se acostumbró ese mosquito adentro, otra vez siguió martillando su cabeza, y hasta que al final, él, cuando ya va a morir, él tenía miedo, porque sabía que era un castigo de Dios por lo que hizo, y él manda a que lo quemen y sus cenizas las esparzan por todos los mares del mundo, para que si me quiere buscar aquí, no estoy aquí, si no estoy acá, entonces voy a estar esparcido y ahí no me puede agarrar el Dios. Entonces ahí cuando muere Titus, pero antes de morir le muestran algo impresionante, y es algo que también se los voy a mostrar a ustedes. Si no tuvieron oportunidad de ir, se los recomiendo que algún día vayan. Titus tenía una ciudad que él amaba, una ciudad que él quería. Era la ciudad de la perversión, la ciudad del juego, era el Las Vegas de Roma, ¿sí? Entonces, esa ciudad él la amaba tanto y la quería y la protegía, y eran de las ciudades, las casas eran impresionantes, las mansiones.
Pero Dios, antes de que se muera, le va a destruir esa ciudad. Esa ciudad, como vemos, se llama Pompeya, al sur de Italia, cerca de Nápoles. Si algún día tienen oportunidad de ir, vayan, porque van a ver cosas impresionantes. ¿Se llama hoy en día Pompeya? Sí, Pompeya. No, Popea, esa es otra. Y Pompeyo era otro general. Pero esta ciudad se llama Pompeya y es algo que se los recomiendo. Yo fui algo no, hay que ir porque está más al sur. Ok. Pero entonces esta ciudad, Akadosh Baruj Hu se la destruye completa para que vea antes de que muera Titus, lo que más quieres te voy a quitar. Pero algo impresionante, porque la ciudad, como se destruye con el volcán, toda la ciudad quedó abajo, quedó completamente enterrada bajo la lava del volcán. Después de miles de años, estamos hablando ya en el siglo XVIII, empiezan a descubrir y empiezan a excavar y encuentran toda la ciudad. Pero lo más increíble, la ciudad de la perversión, una ciudad que no les puedo ni contar lo que se ve en las calles de esa ciudad. Pero, entonces, esa ciudad quedó intacta. O sea, lo impresionante que es una ciudad exactamente como vivían los romanos hace años, hace miles de años. Y encuentran a la gente petrificada. Acá lo pueden ver. ¿Cómo quedaron la gente exactamente en esa ciudad? Los niños, los adultos, una persona que se quería levantar y al final lo agarró la lava y así quedó. Así pueden ver exactamente cómo quedaron la gente de la ciudad, cómo Akadosh Baruj Hu se vengó de eso, de todo lo que hizo, porque no es venganza, yo quería destruir el Bet Hamikdash, no eras tú el que quería destruir, era yo el que quería destruir, nada más que tú fuiste un enviado, pero así como dice el Pasuk, como el que iba también, Benatati, voy a poner mi Nekama, y Nerón no quiso eso, pero tú lo hiciste y a ti te va a caer, y él fue y murió exactamente así, sino que le destruyen toda la ciudad, fue algo impresionante. Acá pueden ver toda la gente, cómo está, pero hecho piedra, ya no son gente, ya son piedra. ¿Qué es esa ciudad? Pompeya. ¿Pero cómo está? Está idéntica, hasta los mismos frescos, los mismos cuadros están pintados, toda la ciudad completita, hasta con techo están sus casas. Así se ve la ciudad. Exactamente como estaba hace 2000 años. Acá, sí, yo estuve. Acá pueden ver un perro. Así se sigue, Pompeya. Acá pueden ver un perro como quedó. Pero algo impresionante. Y esto se lo voy a contar, algo increíble. Resulta que hicieron una película de esta ciudad. La película se llama Pompeya. Una vez estaban haciendo ejercicio y salió ahí en la televisión la película Pompeya. Dije, bueno, la voy a ver, me interesa porque es algo de historia que me interesa saberlo. Y toda la película Pompeya, obvio que reconstruyeron todo y fue filmada ahí mismo. Fue algo impresionante, pero lo más increíble es que siempre en todas las películas tienen que poner una historia de amor. O sea, si no, no tiene chiste la película. Nada más te va a entonces, algo tenemos que inventar. Entonces, inventaron. Y la historia de amor, esa la hicieron en base a unos petrificados que encontraron, que acá lo pueden ver. ¿Sí? Entonces, en base a esto, con como unas amantes que se estaban abrazando, y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer toda la película. Entonces toda la película es de esos amantes que no se podían ver porque uno era plebeyo y el otro venía de Roma, que era muy importante, y se quieren, y al final ellos era un amor imposible, y al final cuando ya ven que viene la lava, ellos tratan de escaparse, bueno, y no se escapan y mueren petrificados con la lava, y así se quedan, o sea, mueren y así se quedan. Entonces toda la película se reconstruye en base a eso que encontraron. ¿Cómo se llama? Pompeya. Ahora, sí, no tiene nada de malo, no tiene nada. Ahora, ¿qué pasa? Titus vio cómo se le destruyó toda la ciudad, eso es lo que quiero decir. Akadosh Baruj Hu le mandó para que vea él mismo, antes de morir, cómo se le destruye toda la ciudad. Pero hace un año exactamente, se encontró otra versión. Para que vean lo perverso. Sacando el ADN de esas piedras, de esas personas petrificadas, se dieron cuenta que no eran un hombre y una mujer, sino que se dieron cuenta que eran dos hombres. O sea, para que vean la perversión de lo que era esa cosa. Entonces, todo lo de la película ya no tenía razón de ser, porque se dieron cuenta hace un año que todos no eran, sino era algo impresionante. Nada más vean cómo un hombre acá se murió sentado, ¿sí? Y así se quedó. Y así está la estatua de él petrificado. ¿Siguen ahí? Sí, claro, sí, las puede ver todo, exactamente. Es el castigo que le mandó Akadosh Baruj Hu antes de que se termine eso. Y a ver, nada más que...
A lo mejor ¿qué? A lo mejor eran hermanos abrazados, también puede ser. A ver si está esa... También, sí, en Ajiname también puede ser. A ver si tengo acá. Ok. Nada más le quiero mostrar esto, a ver, nada más para que vean. Es lo saqué de... A ver si se puede ver. Lo saqué... No sé si se puede, vamos a ver. Si no se los debo. Es un video, pero que dura 10 minutos. Menos, pero no sé si... A ver, déjame ver con esto si puedo prenderlo. Nada más quiero ver si el sonido se escucha. Bueno, no importa. Ahí les quería... No importa, se los muestro la semana que viene, porque igual ya no hay mucho tiempo. Ahí en este video pueden ver, es un video de National Geographic, de History Channel, perdón, cómo el pueblo, todo el pueblo fue el que construyó el Coliseo. Y están ahí, o sea, cómo el pueblo judío fue, y es algo impresionante, porque no tiene mucho tiempo, se encontró, lo habíamos visto ahí en el Coliseo, se encuentra una piedra, que en esa piedra había escrito una cosa, pero cuando empiezan a ver, había unos puntos, y se dieron cuenta que esa inscripción era mucho más moderna, y había una inscripción mucho más antigua. Fueron uniendo los puntos, y en los puntos dice, construido con el botín de Jerusalén. O sea, ahí exactamente está en la piedra, y se puede ver, dice, este coliseo fue construido con el botín de Jerusalén. El botín que trajeron de Jerusalén y por mano de obra judía, de los mismos prisioneros, como Am Israel fue, como ellos mismos hicieron y construyeron eso. Y solamente quiero terminar con esto para que sepamos algo, porque hay un poeta, un historiador, bueno, es poeta, también es un escritor muy famoso, que no sé si alguna vez lo escucharon, se llama Mark Twain. ¿Sí? Él es muy famoso. Y él escribe, y él no era judío, él era gentil. Él dice así: si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen solo el 1% de la raza humana. ¿No? Eso es la realidad. A ver, nada más quiero, a ver si incluso lo tengo acá. Acá los puede ver. ¿Sí? Los egipcios, los babilonios y los persas se levantaron en algún momento. Llenaron el planeta con ruido y esplendor. Y luego desaparecieron, ya no están. Los griegos y los romanos le siguieron. Hicieron mucho ruido y hoy no están, se han ido. Otros pueblos han nacido y mantenido su antorcha durante un tiempo, pero el fuego los extinguió y ahora han desaparecido. El judío los vio a todos ellos, los derrotó a todos y es ahora lo que siempre fue, sin exhibir ninguna decadencia ni debilitamiento en sus partes, sin disminución de sus energías y sin que se apague su alerta. Todas las cosas son mortales, excepto el judío. Todas las fuerzas pasan, pero él permanece. ¿Cuál será el secreto de su inmortalidad? Mark Twain no lo sabía, pero nosotros sí lo sabemos. Nosotros sabemos que la Torah es lo que nos lleva a nosotros. Gracias a la Torah que tenemos, esa es la seguridad, la mejor seguridad para Israel. Él, Mark Twain, era un gentil, no lo sabía. Nosotros sí sabemos cuál es el secreto de nuestra inmortalidad. Wow. Gracias.